12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Amén. Queridos hermanos, queremos ver el mensaje. El glorioso evangelio es Cristo. El evangelio, amados hermanos, es el instrumento de salvación de Dios para con los hombres. Y eso es lo que vemos en el versículo 1. Os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, por el cual también sois salvos. El evangelio, la palabra evangelio, lo que significa son buenas noticias. Es una palabra compuesta en el idioma griego. Eu, buenas, gelio, noticias. Buenas noticias. Las buenas noticias de salvación fue lo que Pablo predicó a los hermanos, a las personas allí en Corintios. No entregó nada nuevo. No entregó una doctrina especial, original. Él fue a la misma revelación dada por Dios, el mismo evangelio. Y él presentó las buenas noticias, el buen mensaje. Es decir, que las buenas noticias de Dios fue aquello que Pablo les expuso a las personas incrédulas allí en Corintios. Dios entregó un mensaje y Pablo fue fiel. Pablo predicó ese mensaje. Pablo no predicó otro mensaje. Se concentró en lo que Dios le mandó a predicar, en el evangelio, en las buenas noticias. De estas buenas noticias depende la salvación de los hombres. Y es importante notar que Pablo no rehusó en entregar todo el mensaje que le dieron a él. Él era como un cartero. Pablo simplemente era un enviado de Dios. Y precisamente eso es lo que significa la palabra apóstol. Un enviado de Dios. Un cartero. Aquí llegó el cartero. ¿Y qué usted trajo, don cartero? Traje una carta. Traje un mensaje de salvación y de vida eterna. Traje las buenas noticias. ¿Y quién envió esa carta? La envió Dios a los pecadores. Les envió un mensaje de esperanza y de salvación a los pecadores para que se conviertan, para que se arrepientan, para que se vuelvan de sus ídolos al único Dios, para que dejen sus malos caminos y ahora anden en los caminos del Señor. Queridos hermanos, veamos ahora en primer lugar el evangelio que Pablo predicó. ¿Cuál fue ese evangelio? Él lo describe en los versículos 3 al 4. Cada vez que usted deba predicar el evangelio, yo le animo, imite al Pablo. Haga lo que Pablo hizo, versículo 3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí. ¿Qué recibiste, Pablo? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Lo primero que vemos aquí es que Pablo mismo recibió ese evangelio. Pablo mismo era salvo por ese evangelio. Pablo mismo era un hombre de fe. A menos que tú recibas el evangelio y creas en Jesucristo, hermano, es una condición. A menos que tú lo recibas, tú vas a poder predicarlo. Si tú no recibes a Jesucristo, ¿de qué vas a predicar? Si tú mismo no has creído, si tú mismo no andas en los caminos del Señor. Eso es lo que me sorprende de mucha gente. Hay abogados, médicos, doctores que te dicen: yo no estoy de acuerdo con la iglesia, y abren su boca. Y yo le pregunto: ¿y usted es cristiano? No. ¿Y cómo usted habla de algo que no cree y no profesa?
y no practica. Usted está pasándose de su límite, mi amigo. ¿Cómo usted puede hablar de algo que usted mismo no ha creído y no predica y no vive? ¿Cómo tú puedes hablar con autoridad? No, tú no puedes hablar. Tú no puedes hablar. Queridos hermanos, Pablo sí podía hablar del evangelio porque él lo había creído. Él lo vivía y sufría por el evangelio. Él sí vivía, sabía lo que es el evangelio. Hay mucha gente que habla del evangelio, destruye el testimonio de pastores de iglesia, pero pregúntele si ellos luchan y batallan para ser fieles al Señor. Pregúntele, ¿a que no? ¿A que no? Son esos tipos de incrédulos que se llenan de la boca de piedra y comienzan a hablar de los demás, pero ellos mismos no están perseverando en la fe. Por lo tanto, no tienen ninguna autoridad para hablar. No saben de lo que están hablando. Son unos ignorantes. Ahora, Pablo sí tiene de qué hablar. Pablo fue perseguido por el evangelio. Pablo creyó el evangelio. Pablo predicó el evangelio. Pablo fue maltratado y vituperado por el evangelio. Pablo podía hablar de su vida y el evangelio. Por eso, amados hermanos, yo te animo. Mira a Pablo predicando el evangelio y haz lo mismo. Predícale a la gente de Jesucristo. Miren el contenido del evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados. Y él se incluye porque él es un pecador. Pablo dice, murió por nuestros pecados, porque él mismo es un pecador, necesitado del perdón, de la gracia, del amor de Dios. Cristo murió por nuestros pecados. Él se concentra en Jesucristo y en su sacrificio por nuestros pecados. Hermano, eso es central en el evangelio. Eso es central. Nosotros al predicar el evangelio tenemos que mirar este ejemplo. ¿Qué tú vas a decir de Jesucristo? Bueno, tú vas a hablar de su muerte. Vas a hablar de su sacrificio. Vas a hablar de la expiación que Él trajo a nuestras vidas. ¿Cómo el hombre puede ser salvo? Hay una única manera, una única forma, por medio de la sangre de Cristo. Es la única manera. Y eso es lo que Pablo expuso. Isaías 53:5, primera de Juan 3:5, y vosotros sabéis que Él, hablando de Cristo, se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Observen cómo se señala a Cristo, el mismo también apóstol Juan, también Isaías 53. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga. ¿La llaga de quién? ¿De Cristo? Isaías predicó a Cristo. Juan predicó a Cristo. Predicó el sacrificio de Cristo. La muerte de Cristo. A veces nosotros estamos hablando de Cristo y nos concentramos solamente en los milagros, en las cosas buenas que hizo. Hermano, lo central del evangelio fue su sacrificio por nuestros pecados. Y Pablo lo expresa. Él debía de sufrir la muerte para que nosotros fuésemos curados. Es decir, que la cura para esos amigos, vecinos e hijos pecadores es Jesucristo y su sacrificio. Es Jesucristo y su sacrificio. Para que ellos tengan paz, la cura es el sacrificio de Jesucristo. Para que ellos sean liberados de la maldad, la única cura es el sacrificio de Jesucristo. Para que ellos no sean condenados por sus pecados, la única cura es el sacrificio de Jesucristo. No es ser bueno. No es ser bueno. Hermano, no prediquemos ese evangelio de las buenas obras. No es el evangelio verdadero. El evangelio se concentra en la obra de Jesucristo, su sacrificio, su muerte a nuestro favor.
En eso se concentra. Y por eso el apóstol Pablo se concentró en eso. Y esto conforme a las Escrituras, dice Pablo. Las Escrituras fue lo que reveló el Evangelio que Pablo predicó y que Pablo creyó. Fueron las Escrituras. Por lo tanto, amado hermano, use las Escrituras. Use la Biblia. Léale a la gente la Biblia. El estudio bíblico no es un tiempo para uno hablar de cómo le va a sus hijos, sus nietos. Ay, qué bueno, y de paso, me gustaría invitarte a la iglesia. No, el estudio bíblico es para uno concentrarse en Jesucristo y hablar a la gente del sacrificio de Jesucristo conforme a las Escrituras. Usted, por lo tanto, va a abrir la Biblia y le va a leer la Biblia para que este inconverso, esta inconversa, tenga un contacto directo con la palabra de Cristo, con las Escrituras, para que él no vea que eres tú o yo, que no estamos inventando esta historia. Es Dios por su palabra. Pablo dijo, yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, y eso fue conforme a las Escrituras. Pablo le predicó a la gente la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo le predicó a la gente. Pero en segundo lugar, Pablo también habló de la resurrección de Cristo. Perdón, de la muerte de Cristo, que fue sepultado. Versículo 4. Que fue sepultado. Es decir, Cristo también, el mensaje de salvación del Señor Jesucristo es su sepultura. Él duró 3 días muerto, bajo la tumba. Perdón, en la tumba. Duró 3 días muerto, hermano. Eso es importante para la proclamación del Evangelio. La gente sabe lo que es la muerte. La gente sabe lo que es ser enterrado. Nadie vuelve de la muerte. Pero cuando nosotros proclamamos el Evangelio y le mostramos que el sacrificio por nuestros pecados lo llevó a él a ser sepultado por nuestros pecados, eso trata con el corazón de la gente. Queridos hermanos, las Escrituras enseñan en Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mateo 12:40. Jesús estuvo 3 días y 3 noches en una tumba. La gente lo lloró. Los discípulos lo lloraron. Y hasta perdieron la esperanza. Porque la gente pensaba, ya murió, se perdió todo. Murió el Señor, lo perdimos. Isaías 53:9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermano, la tumba es un hecho triste que nos habla de la consecuencia de nuestro pecado. Porque el Señor Jesucristo fue muerto y sepultado y duró 3 días. Fue por nuestros pecados. Fue por nuestra maldad. Hermano, eso confronta a las personas. Eso confronta a la gente con la realidad de la muerte. Jesucristo vivió esa terrible realidad. Su madre María lloró por su hijo. Sus discípulos lloraron. Las mujeres, María Magdalena y otras mujeres lloraron por él. Lloraron y tuvieron que alejarse de esa tumba, porque aún en los días en que fue sepultado, ahí mismo venía el día de reposo. Venía el día de reposo allí y tuvieron que apartarse. La sepultura es una evidencia de la muerte física, como un testimonio de que era un hecho real. Y quiero que vea ese punto, porque Pablo lo puso de una manera bastante clara. Él fue sepultado.
hay una evidencia física. Muchas personas dicen por ahí, los gnósticos, hay algunos evangelios supuestamente evangelios, pero son gnósticos, que dicen que Jesús, el Hijo de Dios, nunca sufrió. Y entonces predican eso. No. El hombre Jesús murió y sufrió, pero no el Cristo de Dios. Ese no sufrió. Pues mira que no fue así. ¿Por qué fue sepultado? Sí sufrió. Sí sufrió cuando le clavaron los clavos. Sí sufrió cuando él estuvo allí en esa cruz. Sí sufrió y mucho sufrió. Y cuando murió, lo enterraron 3 días sepultado. ¿Cómo es eso de que no murió? Si duró 3 días enterrado. Hermano, el sepulcro de Jesús es un testimonio. Es un testimonio de que Él era un hombre también, de carne y hueso. Y que para salvar a nosotros tuvo que ser enterrado. Tuvo que ser enterrado, como tú y yo lo vamos a hacer en un día, enterrado. Pero también era necesario ese testimonio del sepulcro para que se convirtiera en la esperanza de todos los que también han sido enterrados. Porque mire lo que Pablo dice más adelante, versículo 4, fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, es un testimonio que fue enterrado, duró 3 días allí, en el sentido de que tenía un cuerpo, de que sufrió, pero también en un segundo sentido, en el sentido de que él también dejó su tumba vacía. Él se paró de la tumba. Se levantó de entre los muertos y él dejó esa tumba vacía, también conforme a las Escrituras. Mire lo que dice Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 1. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido. Y se decían unas a otras, versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Cuando levantaron los ojos, vieron que la piedra, aunque era sumamente grande, había sido removida. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco, y ellas se asustaron. Pero él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el crucificado. ¿A dónde lo fueron a buscar? A la tumba. Porque lo crucificaron, murió y lo sepultaron por 3 días. Y el ángel que estaba allí les dice, versículo 6, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Mirad, mirad. Miren la tumba vacía. 3 días estuvo llena y ahora está vacía. El Señor resucitó. La resurrección del Señor nos habla de que el juicio de Dios por el pecado estaba satisfecho. Ya Dios no exigiría a ningún hombre ni ninguna mujer que creyera en Jesucristo la condenación, porque Cristo recibió ese juicio a favor de ellos. Ahora el Señor Jesucristo se levantaba 3 días en la tumba, 3 días sepultado. Él ahora se levantaba con poder y gloria y dejaba la tumba, esa casa donde habitó por 3 días. Esa casa la dejó vacía para testimonio nuestro y de los hombres y mujeres que aún no creen. Hay una casa vacía.
Hay un lugar vacío donde estuvo nuestro Señor por 3 días. La muerte no lo pudo retener, no lo pudo agarrar, porque en Él no había pecado. La muerte no lo pudo retener. Y Él, al resucitar, cumplió las Escrituras. Hechos capítulo 2, versículo 30, dice el apóstol Pedro. Hechos capítulo 2, versículo 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Oiga bien, la tumba vacía era un testigo, pero también los discípulos que vieron a Jesús, que hablaron con Jesús, que comieron junto a Jesús, también eran testigos, testigos oculares, es decir, que lo vieron con sus ojitos. Testigos. Y Pedro, que es el que está hablando aquí, dice, ni el Hades, ni su cuerpo vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. Dios lo resucitó. Amados hermanos, la muerte, la tumba y la resurrección son un testimonio fiel de la salvación que hemos recibido. La resurrección de Jesús lo señalaba como el Cristo. A este Jesús Dios ha resucitado, el Salvador del mundo, el heredero hijo de David ha resucitado. Hermano, la resurrección fue una evidencia, una señal. La resurrección es una señal de que Él es el que Dios eligió. Ustedes lo mataron y como Dios lo eligió, Dios lo levantó, lo resucitó. Dios lo eligió. Él es el elegido de Dios para salvar a los pecadores, para judíos y gentiles, para todos los que creen en el Evangelio. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá de los cielos. Cuando Cristo vuelva, ¿sabe lo que Él va a hacer? Va a resucitar a los hombres. Pero en primer lugar, a los que han muerto confiando y esperando en el Señor. Eso dice Primera de Tesalonicenses 4:16. Romanos 1:3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección, declarado Hijo de Dios, por la resurrección. Es decir, que la resurrección, el durar esos 3 días en una tumba y el resucitar el primer día de la semana, el domingo, eso fue un testimonio de que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador. Hermanos, nadie más ha resucitado. Le pueden poner título a San Jorge, al Papa, le pueden poner título a la Virgen María, y ninguno ha resucitado. Todos están muertos en su tumba. Intercesores, la pueden llamar como quiera, y no ha resucitado, está muertita en su tumba. ¿Qué significa eso? Que no fueron los elegidos. El único elegido por Dios para salvarnos fue Jesucristo. ¿Y cómo yo lo sé? Porque resucitó. Dios le resucitó. Eso habla de que fue elegido por Dios para ser nuestro único intercesor. El único lleno de gracia es Jesucristo. Nadie más. Hermano, esto es importante.
Es decir, que lo que predicó el apóstol Pablo es lo que puede ser el testimonio de salvación para el pecador. Hermanos, todo el que oye el evangelio va a morir y no va a resucitar. Y la gente puede discutir. Yo no creo. No te preocupes, mi hijo. El día de tu muerte se te va a abrir el sentimiento y el oído. Ay, pero no me hable así. Es que el día de nuestra muerte llegará. ¿Y sabe qué va a suceder? Nadie te va a librar, ni el médico chino. Usted puede viajar a los Estados Unidos, puede irse a la NASA, y el día de su muerte le llegó y se acabó. Solamente la fe en Jesucristo salva al pecador y le dará al pecador la esperanza de salvación y también la bendición de ser resucitado como Jesucristo, porque Jesucristo sí resucitó. Tú no vas a resucitar. Hermano, ese testimonio los hombres tienen que oírlo. Si hay un testimonio que deja a los hombres calladitos, es la muerte. Lo deja calladito. Yo he visto los más grandes bocones, calladito, cuando su mamá ha muerto. Calladitos se quedan. Cuando sus hijos jovencitos mueren y ellos, los viejos, tienen que enterrarlo, calladitos se quedan. Los he visto llorando con mucha tristeza y calladito. Porque la muerte les cierra la bocota, les quita la soberbia y les recuerda que también a ellos les tocará en su momento dar cuenta delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo recibió el evangelio y predicó el evangelio. 3 elementos importantes: la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. 3 elementos importantes que debe tener el evangelio predicado. Qué hermoso ver el testimonio de Pablo en estos hermanos, y con esto quiero concluir. Hemos visto que el glorioso evangelio es Cristo, pero qué hermoso ver el testimonio de los hermanos. Versículo 1 de 1 Corintios 15. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos. Observen, hermanos, qué hermoso ver a hombres y mujeres de fe que luchan, que están militando fielmente y perseverando. ¿En qué? En la fe, creyendo, predicando, guardando en sus corazones, manteniéndose firme en el evangelio, en Cristo, en la persona de Cristo. Aunque se levanten falsos maestros, estos hombres y mujeres de fe permanecen fieles a Cristo, porque creyeron el evangelio, porque lo siguen creyendo y lo siguen proclamando. Están firmes, así como Pablo lo describe, en el cual también lo recibisteis, en el cual también estáis firmes. Hermano, qué testimonio. No hay mayor alabanza para un hijo de Dios el que le llamen un hombre firme en la fe, una mujer firme en la fe. He aquí a un hombre, una mujer de fe firme que permanece caminando con Cristo. Aunque nadie cree, ellos permanecen confiando y creyendo el evangelio de Cristo. Hermanos, Pablo alaba a estos hermanos, reconoce su firmeza, reconoce su salvación. Solamente podemos afirmar que ustedes son salvos si permanecen firmes en el evangelio. Si tú no estás en el evangelio, tú no eres salvo. Si tú no estás firmes en el evangelio, tú no eres salvo. Ay, yo iba a la iglesia, eso no es ser creyente. Ay, que yo voy y llevo diezmo, eso no es ser creyente.
Es estar en el Evangelio, es creer el Evangelio, es estar firme por el Evangelio. Eso es ser un hijo de Dios. Y amados hermanos, esto es lo que nos va a diferenciar de los que dicen ser cristianos y no son nada. De los que abren su boca, de las cosas que hacen y no son nada, porque ellos no creen, ellos no perseveran en el Evangelio, no han creído el Evangelio y no están firmes en él. ¿En qué perseveraban? En Cristo. ¿En qué estaban firmes? En Cristo. ¿En qué estaba su fe? En Cristo. En que Cristo murió por sus pecados. Y eso testificaban: yo soy cristiano. Cristo murió por mí, por eso yo soy cristiano. Esa fue la pregunta que le hicimos, o le hacemos más bien, a los hermanos bautizados: ¿por qué tenemos que bautizarte a ti? Porque yo he creído en Jesucristo. Mi fe está en Él. Qué hermoso ver a esos jóvenes en la escuela, en la universidad, que cuando le preguntan su nombre y quiénes son ellos: mi nombre es fulanito de tal, yo soy cristiano. Se mantienen firmes entre un grupo de compañeros inconversos que le daría temor decir hasta el tipo de camisa que se ponen. La gente tiene tanto miedo a lo que digan los amigos, pero es ahí donde se ve el verdadero cristiano. Está firme en su fe y esperanza en Cristo y perseveran. Dice el apóstol Pablo en la parte C: en el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, en el cual perseveráis. La palabra firme allí, y que se mantienen, perseveran. Son estas personas que están continuamente adorando a Dios, congregándose, leyendo la palabra, están en comunión con los hermanos, están viviendo la vida cristiana, están en su familia también, compartiendo el Evangelio, compartiendo el Evangelio con sus amigos y visitas. Hermanos, perseveremos, mantengámonos firmes y fieles. No nos desviemos del Evangelio. Guardémonos de ser apartados. Porque déjeme decirle que muchos se han apartado. Miren lo que dice en Gálatas 5:4. De Cristo os habéis separado, vosotros que procuráis ser justificados por la ley. De la gracia habéis caído. Miren el peligro. Hay algunos que ya cayeron de la gracia. Ellos visitan la iglesia, van una vez al mes a la iglesia. Pero eso no es ser cristiano. Eso no es perseverar en la fe. Muchos han caído, se han separado del Evangelio. Hermanos, si nosotros no estamos perseverando, ¿dónde está nuestro corazón? Este es el llamado que el apóstol hace. Los discípulos de Cristo perseveran y luchan. Por eso ordenan su vida. Colocan a Dios en primer lugar, como dice el primer mandamiento. Ese resumen que hizo Cristo de la ley. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, tu mente, tu corazón y con todas tus fuerzas. Este es el primer y grande mandamiento. Si tú colocas a Dios en segundo lugar, ya te has separado. Ya has dejado de estar firme. Por eso, amado hermano, tenemos que evaluar nuestras vidas para siempre colocar a Dios en primer lugar. Y si hay algo que lo quita de ese lugar, tenemos, hermanos amados, que colocar todo en su puesto. No podemos jugar, porque hacerlo así nos pone en peligro a nosotros y a los que ven nuestro mal testimonio. Pone en peligro a mucha gente, pone en peligro a nuestros hijos. Nuestros hijos se dan cuenta cuando usted pone a Dios en segundo o tercer lugar.
Nuestros hijos se dan cuenta cuando ellos ven que tú no adoras como tú dices ser cristiano. Nuestros hijos se dan cuenta cuando no perseveramos. Y amados hermanos, ese es un mal testimonio para sus almas. Somos testigos de Cristo. Cristo resucitó. Cristo murió. Cristo fue sepultado. Cristo vendrá por segunda vez. Proclamemos ese evangelio y practiquemos manteniéndonos firmes en el evangelio de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice tu palabra y bendice nuestras almas. Mira a aquellos que aún no te conocen. Abre su entendimiento. Abre su corazón. Hazles entender que solamente en Cristo hay esperanza, salvación y vida eterna. Y vuélvelos hacia ti. Hazles entender la única verdad que los puede salvar. Y es la fe en Jesucristo y su muerte por nosotros en la cruz del Calvario. Su sepultura, su resurrección. Despiértale, Señor. Y despierta tu iglesia. Ayúdanos a perseverar y a mantenernos firmes en esa misma fe que proclamamos y predicamos. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.